Buena gente, ¿cómo están? Soy Mati Gicap y hoy vengo con una guía sobre la energía en Lumiterra. Ya hace rato quería grabar este video, la verdad que me tomé prácticamente la gran mayoría de la beta cerrada para probar y entender bien el juego. Bueno, nada, hoy en día la energía es el limitante más grande que tenemos en el avance del juego. Fue algo muy criticado en el inicio por la mayoría de los jugadores y de hecho es la razón por la que mucha gente dejó de darle una oportunidad al juego, dejó de jugar sin terminar de entender bien el sistema de energía. En este video voy a tratar de explicarles cómo funciona la energía y lo que para mí, aclaro el para mí porque es mi experiencia, lo que yo puedo aprender y lo que yo vi que es más redituable a la hora de conseguir esa energía. Bueno, seguro van a ver 10 millones de videos de creadores de contenido que les hablan de energía infinita, un loop de energía infinita, pero eso, chicos, lamentablemente es un título clickbait porque la energía infinita como tal no existe para los jugadores free to play. Tal vez sea posible si haces una inversión inicial en el juego o si tenés el suficiente conocimiento antes de empezar a jugar, pero lo más probable es que si arrancaste a jugar como todos cuando empezó la beta o estás arrancando ahora sin haber visto un poquito de información del juego, estés en bolas y con una espadista y poco conocimiento y probablemente la cagues o la pifies como nos pasó a todos o a la mayoría de nosotros cuando empezamos. Por eso la idea de este video es hablar de los errores que yo cometí y lo que aprendí de eso. Bueno, vamos a hablar de la energía. Como ya les expliqué en la beta anterior antes de que llegue a Ronin, hay 3 ramas donde vos te podés dedicar a levantar recursos, plantar cosas en tu granja o combatir con monstruos en el mundo. Cada vez que hagas alguna de estas acciones vas a gastar energía. Hay 2 maneras básicamente en la que se gasta la energía, una es en el mundo abierto y la otra es en los dungeons, porque lo que cambia acá es el drop rate, es esto que nos figura acá abajo del mapita que dice drop rate 18.5. bueno, esto ¿qué significa? Es que cada vez que hagas una acción en el mundo abierto te va a dropear algo, y ese algo que te dropee, si te toca ese 18.5 y te dropea algo, va a consumir 0.185 de energía. Así que para que tengan una idea, cada vez que maten 6 monstruos, cada vez que piquen 6 piedras, van a gastar un punto de energía en promedio. En promedio, ¿por qué en promedio? Porque no es exacto, puede variar según lo que vos tengas equipado, tu proficiencia en ese skill y un montón de cosas que ahora vamos a ir viendo un poquito. Y bueno, la otra manera que tenés es entrando en los dungeons. En los dungeons vos podés entrar a matar monstruos o hacer gathering o hacer lo que sea que quieras hacer en el dungeon, y en esos dungeons el drop rate va a cambiar porque es un 100% de drop rate. Quiere decir esto de que vos cada vez que matás un monstruo o haces lo que quieras en estos dungeons vas a gastar una energía. Vas a gastar una energía y te va a tirar un ítem, siempre, eso es fijo, una energía, un ítem, asegurado. Así que lógicamente todo lo que hagamos en el juego, el limitante y lo que nos va a llevar a avanzar, vamos a necesitar energía. Para que tengan una idea, cada 24 horas vamos a tener una regeneración de energía pasiva que es de 12 de energía nada más. En mi país es a las 21 horas, que se resetea todos los días a las 9 de la noche, te van a dar 12 de energía más, se va a ir sumando los 12 de energía y esa es toda la energía que nos van a dar en el día. Así que es contra importante que te organices y gastes la energía de la mejor manera posible para poder avanzar, ¿no? ¿Qué hace la mayoría de la gente cuando obtiene esos 12 de energía diarios? Bueno, la mayoría de la gente los gasta en tratar de hacer pociones de energía para entrar en un loop, para generar un poquito más de energía, un excedente de energía. Y se los voy a mostrar en esta tabla que tengo acá, que nos explica más o menos cómo funciona el tema de la energía. Básicamente, como pueden ver, hay estos números que van subiendo, es de nivel 1 a nivel 9, que son los niveles que actualmente podemos jugar en el juego, donde vos empezás gastando 12 de energía, como ven acá en la pantalla, para generar un slime, y con un slime de energía y una botella vas a craftear una poción de energía de nivel 1. que te va a dar 14 de energía. O sea que por 12 de energía que gastamos estaríamos generando con suerte 14 de energía. O sea, 2 de energía más de excedente. Así que imaginen, chicos, lo que se tiene que farmear en este juego, el tiempo que se le tiene que invertir para poder generar mucha energía de excedente para avanzar más rápido. Es un juego que está hecho para eso, para farmear un montón, para jugar muchas horas. Estamos acostumbrados a otra manera de farming acá. Es un juego que viene con otro tipo de farmeo y por eso
eso es que resultó tan controversial y tan difícil la manera de verlo. ¿Por qué dice acá en el nivel 1 14 ABG? Quiere decir average, quiere decir en promedio, o sea que no siempre es 14. Muchas veces te vas a encontrar con que vos te hiciste todo el farmeo, te gastaste toda tu energía para buscar los elementos, para craftear la poción, y se te termina la energía, la terminás de gastar antes de llegar a los elementos necesarios para hacer la energía, y ahí quedaste trabado. Tenés que esperar hasta el día siguiente, tener más energía o comprarla en el mercado y poder avanzar de esa manera. Por lo que esto que nos dicen del loop de energía infinito, de que podés gastar tu energía todos los días para generar un excedente de energía, no es siempre así, que es lo que nadie nos dice, que es lo que no sabemos cuando empezamos a jugar, y es por lo que nos terminamos trabando en el juego un poquito, que esto no es real o no es posible si nosotros no tenemos la suficiente proficiencia para asegurar que el drop, o sea que los ítems nos caigan para hacer la poción de energía. Así que nada, ¿cómo se obtiene la proficiencia? ¿Cómo haces para subir la posibilidad de que siempre te caigan los ítems? Que te caigan rápido, que lo puedas sacar, que realmente gastando esos 12 de energía siempre o casi siempre obtengas los elementos necesarios para craftear la poción y hacer esos 14 o esos 12. Bueno, con equipamiento lo que necesitamos para maxear y mejorar el procedimiento de generación de energía es equipo. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de gastar la energía? Haciendo equipo. Enfócate en armarte un set completo de un equipo. Yo en este caso, en mi personaje, tengo un set completo de Gathering, que es todo que es este equipo que pueden ver acá, de recolección de recursos de Gathering. Pero también te lo podés hacer de combate. Yo no te recomiendo que hagas el de farming, porque ¿qué pasa con farming? Tenés dos limitantes. Primero, que necesitas semillas para subir farming, y el drop de las semillas es muy bajo. Deberías ir al mercado a comprar semillas, invertir en semillas. Ahí ya no es 100% free to play si tu idea no es gastar. Si no, las semillas igual están muy baratas en este momento. Por ahí, si querés ir por ese lado, el mercado en este momento está predispuesto a eso. Podés comprar las semillas muy baratas, pero yo te recomiendo que lo hagas con el set de Gathering, que es el que tengo yo acá, como ven en pantalla, o el set de farming, de combate, perdón, que es el que se craftea, donde está acá el viejito este bigotudo, que es las armas y todo para pelear, básicamente. Uno de esos dos sets te deberías hacer. Recién ahí, con el equipo completo, con un set completo, es muy probable que siempre puedas convertir esa energía en una poción o en los elementos que necesitas para hacer la poción. Entonces te voy a dar unos consejos dependiendo de qué tipo de jugador seas vos, para que puedas aprovechar tu energía de la mejor manera. Si recién empezás, lo primero que tenés que hacer es hacer el tutorial entero. Vas a empezar ahí donde empezamos el video, en esa villa que queda al costado donde están todos los NPC. Hacé cada una de las quests, trata de hacer solamente lo que te piden en las quests. No te cuelgues matando 700 millones de monstruos. Por ahí podés matar a algunos para juntar las calabacitas que te tiran al principio, las calabazas saladas, que te van a servir para domar las mascotas, que las vas a necesitar, pero no te desvíes mucho más de eso. Cuando termines el tutorial y tengas el tutorial completo, que estés en la ciudad y veas todas las misiones en azul, básicamente vas a tener un montón de pociones que nos regala el juego. Por suerte tenemos esa ventaja, que cuando empezamos el juego nos regala varias pociones que recargan, creo que son 22 de energía, y es un montón de energía, chicos. Cuando empezamos no sabemos lo que es, nos vamos a matar monstruos en el mundo abierto, a pelotudear por ahí, y la verdad es que lo más importante que podés hacer, y el mejor consejo que le puedo dar a una persona que recién empieza, es gastar esas pociones y esa energía en craftear un set de equipo. No lo gastes en otra cosa, crafteate un set de equipo antes que todo. Es lo primero, lo fundamental, el mejor consejo que vas a dar de todos. Y si te las gastaste, como me pasó a mí al principio, trata de optimizar tu farmeo diario y tu energía. Por lo menos trata de craftear una esencia o dos esencias diarias para ir completando tu set de equipo hasta lograr tenerlo todo lleno. Tal vez no llegues a completar todo el set, como yo, que me pasó que me hice todo el set de Gathering, lo tengo completo, me salieron una banda de skins, también no tuve muy buena suerte, pero no llegué a hacer las herramientas. O sea, solamente tengo el pico y me falta el hacha y la hoz para poder terminar de completar el primer equipo. Entonces yo en mi caso, por ejemplo, aceleré un poquito más el proceso todavía y tengo esto porque invertí en algunas cositas, en algunas semillas, en algunas esencias para poder acelerar un poquito más el procedimiento. Pero si querés jugar free to play, ponerte a gastar tu energía en tratar de hacer el ciclo de energía sin equipo, sin proficiencia, corriendo en bolas con una espadita, probablemente te lleve a quedarte sin los elementos necesarios para hacer las pociones y te gastes toda la energía para nada y no vas a completar el ciclo. Lamentablemente el juego está hecho así
así a propósito, porque la idea es que tenga un avance lento y el limitante sea por un lado la energía y por otro el equipo. Vas a necesitar energía para craftear el equipo y el equipo lo vas a necesitar para sacar la energía más fácil y ir avanzando en los diferentes niveles del juego y en los diferentes niveles de equipo. Enfócate en el juego y en objetivos cortos, o sea, trata de disfrutarlo así. Tenemos un chip de que los juegos, los MMORPG son farmear, subir de nivel, tocar skill, tener la espada más poronga, ir, cagarte a piñas con 20, matar monstruos tremendos. No, este juego no es así. Este juego tiene un avance lento, nos tenemos que chipear eso en la cabeza si queremos disfrutar de Lumiterra. Trata de terminar la Closed Beta 1 de la mejor manera posible, porque eso te va a ayudar a arrancar la segunda beta que viene dentro de poquito, después de que termine la primera, y tener las cosas claras y ganar sobre todo el conocimiento, que es el mejor activo, es la mejor inversión que podés hacer en conocimiento, entender cómo funciona el juego, entender cómo funciona todo, para poder con ese conocimiento optimizar tu estrategia en el juego y tu avance de la mejor manera posible. Ahora les voy a mostrar cómo se craftea, básicamente la guía es de eso, y acá arriba a la izquierda tenemos el cosito de energía. Como ven, este rayito, con el Alt activamos esta flechita naranja y con el mouse nos podemos parar en ese más, y acá tenemos las diferentes energías. Para craftear energía, ¿qué necesitas? Primero necesitas un slime de energía, y una vez que tenés el slime de energía ya podés hacer la poción. Bueno, acá tenemos la de nivel 0 que nos viene en el tutorial, que las pueden hacer con las sandías que le tiran, pero bueno, obtener cada una de estas sandías les va a costar energía. Yo no recomiendo hacer las pociones así, sino enfocarse ya en las de nivel 1. Hay tres maneras de obtener la energía. Puede ser a través de combate, a través de farming, como ven acá, y a donde está acá el pico, a través de gathering. Bueno, yo en mi caso hago gathering, y bueno, para hacer las de nivel 1 voy a necesitar 4 piedritas, 4 ramitas y 4 hojas. Cuando tengo 4 de cada una, que cada una me va a consumir en promedio 1 de energía por cada drop, es lo que hablamos, vamos a consumir 2 de energía en tener todos los elementos. Cuando tenemos todos los elementos le damos acá a crear y nos va a mandar al botón de acá que dice cola, y se nos va a poner acá el elemento, y cuando termine de craftear lo vamos a poder obtener y nos va a dar ahí el slime de energía. Una vez que tenemos el slime, vamos a necesitar una botella que nos la dropean en las misiones diarias todos los días, y de esa manera con el slime de energía y la botella vamos a poder craftear la poción de energía, que nos puede dar aleatoriamente o 3 pociones de energía o 4 pociones de energía. Obviamente cuando sacas 4 obtenés un poquito más, o serían 4 por 4 16 de energía, pero muchas veces salen 12. Por eso dice que es ABG, la imagen que les mostré hace un ratito, ahí se las vuelvo a poner en pantalla, dice que es promedio, porque entre 3 y 4, o sea 12 de energía y 16, el promedio es 14. Así que bueno, les puede salir de 12 y le pueden salir de 14. Si les sale de 12, están en el mismo lugar que empezaron, y si les sale de 14, bueno, ahí ganaron 2 más de energía. Al principio este loop es recontra tedioso, les va a costar. Recuerden que para poder hacer estas pociones tienen que tener subidos estos skills. Shogun Gathering, cuando vos tocas Gathering, yo lo tengo en nivel 2, y acá como ven en nivel 2 te dice desbloquea las recetas de energía. Yo por ejemplo acá en Gathering, como pueden ver, tengo también desbloqueadas las de nivel 2, pero todavía no las puedo farmear las de nivel 2 porque no tengo el equipo completo para ir a buscarlo. Así que bueno gente, eso se hace de la misma manera en farming, solo que vas a tener que interactuar con tus mascotas. Primero capturar las mascotas y después interactuar con ellas para que te tiren estos materiales, y juntando estos materiales que te tiran acá vas a poder craftear un slime de energía de farming y hacer la poción que da exactamente lo mismo, o combate. Así que nada, yo les diría que se especialicen en una rama. Yo creo que lo que más rinde actualmente es Gathering, porque bueno, con el equipo de Gathering juntás y farmeás los recursos y lo haces medianamente rápido. También lo pueden hacer con combate, pero bueno, básicamente esas son las opciones que tiene. Bueno gente, nada, esta era la guía de energía que quería hacer para darles más o menos una idea a todos cómo es el tema de la energía, algo que los preocupa a todos, algo con lo que mucha gente se tiltea, que no terminamos de entender, pero básicamente es tratar de cambiar el chip y saber que vas a avanzar muy lento, y recién ahí cuando después empieces a subir a nivel 2, a nivel 3, a nivel 4, como pueden ver ya en nivel 2 vas a gastar 24 de energía y vas a tener 6 de ganancia. En nivel 3 vas a gastar 26 de energía y ya tenés 15 de ganancia. Entonces va a ir aumentando, a medida que suban de nivel va a ser más fácil craftear la energía y no va a resultar tan tedioso como en el nivel 1. Bueno gente, nada, esto fue la guía de Lumiterra de energía que quería hacer.
hacer. Espero que les haya gustado, que les sirva. Ahí les voy a dejar a Mario corriendo con mis redes, como siempre. Síganme en Twitter, que es donde más activo estoy, donde más publico todas las novedades en lo que estoy metido, los juegos que estoy jugando. Hago hilos también con información bastante copados. Estamos a full con nuestra comunidad en Discord. Les voy a dejar el Discord en la descripción, así se unen a nuestra comunidad, que estamos reactivos. Estamos con un sistema de puntos donde ustedes, haciendo diferentes acciones, pueden acumular puntos para cambiarlos por Wildys en Lumiterra, la pueden cambiar por NFTs, por minteos, por diferentes premios que voy a ir agregando yo en un marketplace interno que tenemos en el servidor de Discord. La comunidad viene creciendo, viene apoyando, viene haciendo el aguante. Estoy re contento como venimos creciendo, y se viene dentro de muy poco nuestra propia Guild Web 3, que va a tener presencia en todo el ecosistema de Ronin. La idea es que en cada juego de Ronin que haya esté nuestra guild para juntar a los jugadores que quieran jugar con nosotros y meternos todos de llenos en todo el ecosistema de Ronin, en todos los juegos. Bueno, nada, gente, también estoy prendiendo en Twitch, por ahí. Les voy a dejar mi cuenta de Twitch, donde estamos haciendo stream casi todos los días. Estoy prendiendo, así que si se quieren venir al stream, es donde estoy más chill, podemos charlar, me pueden preguntar cosas, nos podemos sacar dudas. Y nada, gente, gracias a todos por el apoyo que me dan. Estoy teniendo un crecimiento tremendo, se vienen también muchas cositas, se vienen un par de torneos que voy a estar organizando. No voy a spoilear, pronto se van a enterar de eso. Estamos entrando también en The Magins Arena, un juego que la verdad no había probado, y lo estuve probando ayer con los chicos de la comunidad y me encantó, metiendo ahí unas partiditas. Y bueno, pronto vamos a tener un montón de novedades. Gracias por estar ahí haciendo el aguante, y esperemos llegar con el objetivo de los 3000 seguidores antes de fin de año que tengo. Así que si te gustó el video, te gustó el contenido, te agradezco que te suscribas al canal, des un like, actives la campanita, dejes un comentario, se lo compartas a la gente que juega a Lumiterra, y nos estamos viendo en el próximo video. Abrazo grande, gente. ¡Chao!